todos y bienvenidos. Yo soy Manuela y esto es Manuela & Co, mi canal trilingüe donde todos los vídeos se publican en italiano, en francés y en español. En el vídeo de hoy vamos a charlar un poco. Es un vídeo en el cual os quiero contar algo de mí, quiero compartir con vosotros una experiencia profesional. Os voy a contar cuándo y cómo empecé a trabajar como intérprete. Yo efectivamente no estudié en una escuela para ser intérprete, estoy graduada en lenguas y literaturas extranjeras, en francés y en español, pero no hice una escuela justamente para ser intérprete. Y entonces no era lo más obvio del mundo que empezase a trabajar en esto. Entonces os voy a contar cómo pasó. Así que nada, ahí vamos para empezar. Antes os quiero invitar a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a activar la campanita de notificaciones para recibir una notificación cada vez que publico un nuevo contenido. Entonces, ¿cuándo y cómo empezó todo esto? Cuando digo todo esto, quiero decir cómo empecé a trabajar de intérprete para presentaciones de libros, mesas redondas, en fin, en el sector de la cultura, de la literatura, de la edición. Pues todo empezó en 2016, a principios de 2016. En ese momento yo frecuentaba muchísimo el Instituto Cervantes de París. Iba ahí, creo que, bueno, al menos una vez por semana o más. Iba a escuchar todas las presentaciones de libros, a escuchar los debates, las conferencias, las proyecciones de pelis, en fin, iba muchísimo allá y conocía muy bien la chica que llevaba la programación de las actividades culturales. La conocía bien porque me la habían presentado y porque como iba tan a menudo al instituto, pues nos conocíamos, nos veíamos, solíamos así charlar juntas cuando nos veíamos, etc. Pues ella me había propuesto ya varias veces ser la intérprete de autores españoles que venían a presentar sus libros y que no hablaban francés. Y yo siempre le había dicho que no. Le había dicho que no por un motivo muy simple, muy simple. Básicamente no era mi trabajo. Yo le decía, yo no he estudiado para hacer esto, yo no sé hacerlo, entonces pues gracias, pero no. Hasta el día que me propuso hacerlo para Rosa Montero. Bueno, Rosa Montero, sabéis, una autora y una periodista española muy importante. Rosa Montero había venido a París justo un año antes para presentar otro libro, La ridícula idea de no volver a verte. Este libro me había parecido una maravilla. Yo asistí a la presentación el año anterior de este libro, lo compré, lo leí y me pareció una cosa preciosa. Este libro me encanta. Ya os he hablado de él en varios vídeos, o sea que os lo recomiendo de verdad. Si no lo habéis leído, de verdad merece la pena. Entonces, cuando esta chica me dijo, pues en 2 días viene Rosa Montero, ¿quieres ser su intérprete? Yo le dije sí, sí. Le dije sí sin pensármelo un momento, porque tenía clarísimo que era una oportunidad excelente para conocer a esta autora, para poder hablar con ella y para poder hablar con ella sobre todo del hecho de que La ridícula idea no había sido traducida aún al italiano y entonces me interesaba muchísimo la idea de proponer este libro a las editoriales italianas y eventualmente, sobre todo, proponerles mi trabajo de traducción para traducir este libro. Pues total, dije que sí sin pensármelo. Rosa venía a presentar su novela siguiente. Y entonces, bueno, pasé 2 días y sobre todo 2 noches trabajando para preparar esta presentación. Me leí la novela que venía a presentar, sobre todo escuché todas las entrevistas que pude encontrar en internet en las que Rosa Montero presentaba este libro para tener el discurso un poco así, preparado. Bueno, pasé 2 días y 2 noches así y el 27 de enero de 2016 trabajé de intérprete en esta presentación. La presentación fue súper bien, y al final de la presentación la editora francesa de Rosa Montero vino a verme para felicitarme, para decirme que le había encantado cómo había trabajado y para pedirme mi contacto, mi número, mi dirección mail, para poderme contactar si otros autores españoles, latinoamericanos o italianos venían a París a presentar sus libros, porque ella es una editora, se llama Anne-Marie Métellier,
que publica muchos autores de lengua española e italianos. Pues yo evidentemente encantada de la vida le dije que sí, etc. Y las cosas se hicieron bastante rápidamente porque pocos días después me llamó alguien de su equipo para proponerme dos fechas, una con un autor italiano y otra con Luis Sepúlveda. Obviamente, claro, yo no podía ni creérmelo. Obviamente dije que sí, y me parecía una cosa tan enorme, yo no podía ni creérmelo. Vosotros sabéis perfectamente que Luis Sepúlveda es un autor súper importante, de gran prestigio, entonces evidentemente sentía una enorme alegría, una enorme motivación y también una enorme responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, fue así que la cosa empezó. Esto fue, bueno, ya os digo, enero, luego la fecha con el autor italiano fue en febrero, luego a principios de marzo Luis Sepúlveda y luego en abril trabajé para un festival de literatura italiana, Italissimo. En 2016 se hizo la primera edición de este festival y trabajé ahí con autores italianos, en particular con Marco Missiroli, con el que, bueno, trabajé luego otra vez en 2019, un autor joven pero muy importante de la literatura italiana contemporánea, en fin. Cosas muy bonitas y se hizo así de vez en cuando me llamaba alguien diciéndome, oiga, me han dado su número para proponerme así, más eventos, más presentaciones, y así fue. Entonces, muy bonito, he trabajado con muchísimos autores, muchos autores muy importantes. 2017, por ejemplo, fue un año muy importante porque fue el año Francia-Colombia, entonces ese año vinieron a París muchísimos autores colombianos importantes y yo trabajé con ellos, fui su intérprete, en fin. Luego hubo otro momento así como súper importante en este recorrido, digamos, y esto fue en 2018 cuando me propusieron trabajar con Roberto Saviano. Muy posiblemente conocéis a este periodista, a este personaje tan importante, autor de Gomorra, y entonces ahí, claro, este fue un momento inolvidable, muy bonito, fui su intérprete en una rueda de prensa, en una serie de entrevistas con periodistas y luego en la presentación del libro. Fue un día precioso realmente. Y he trabajado con muchísimos autores españoles o latinoamericanos, muy recientemente con Manuel Vilas. Ya sabéis que os he recomendado sus últimas novelas porque me encantan. Últimamente también he trabajado con presentaciones online, por supuesto, con la situación debido a la pandemia, evidentemente, pues hice también la experiencia de trabajar de intérprete en una presentación online y ya tengo un par de fechas en las semanas que vienen para otras presentaciones online. En fin, que esto es muy bonito y así empezó y así fue. Os acabo de decir, esto es muy bonito, lo es de verdad, porque aunque no sea la profesión para la que he estudiado y muy sinceramente no es la profesión que yo quiera hacer, yo realmente tengo otra profesión, quiero decir, trabajo más bien con textos escritos, traducciones, correcciones de textos, etc. Y mi objetivo realmente es el de trabajar en una editorial, pero en fin, que aún así trabajo con textos escritos generalmente. Entonces, son ejercicios muy distintos y realmente lo que me interesa más bien es trabajar con textos escritos. Dicho esto, siempre que me proponen una fecha para trabajar como intérprete, acepto, porque son experiencias preciosas, son oportunidades muy bonitas de conocer a autores y también a otros profesionales del sector, y evidentemente son experiencias muy bonitas porque enriquecen un montón. O sea que es algo que estoy encantada de hacer y estaré encantada de seguir haciendo, a pesar de que no sea realmente mi actividad principal, digamos. Pues la siguiente reflexión podría ser esta, o sea, ¿cuáles son las dificultades de este trabajo? Pues
os lo voy a decir así como muy rápido. Igual algún día haremos un vídeo sobre el trabajo de intérprete y el trabajo de traductor y las diferencias y lo que hace falta para hacer bien uno y lo que hace falta para hacer bien el otro, las diferencias, etc. Porque evidentemente son dos ejercicios muy diferentes. Se habla de interpretación cuando nos referimos a textos orales y se habla de traducción cuando nos referimos a textos escritos. Ahora, dicho esto, evidentemente la dificultad, una de las dificultades de un trabajo de interpretación es el hecho de que no hay posibilidad de vuelta atrás y no hay tiempo de reflexión. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que se escucha el texto espontáneo que la persona produce y se tiene que reproducirlo en otra lengua. Y entonces no se puede decir, un momento que me lo pienso. Esto no existe, o sea, es escuchar y hablar. Luego hay, claro, formas diferentes de interpretación, simultánea o consecutiva, o sea, simultánea se escucha y se habla en el mismo momento y consecutiva se toman notas cuando la persona habla y cuando luego acaba una parte del discurso, a través de las notas se reproduce el discurso en la otra lengua. Pero en fin, en cualquier caso es un discurso oral inmediato, entonces no hay posibilidad ni de pensárselo ni de volver atrás, o sea, cuando está dicho, está dicho. Otra dificultad, de hecho relacionada con esto, con el contexto en el que la interpretación se realiza, es el hecho de que no hay herramientas, o sea, uno está solo con su cerebro y solo con los conocimientos que tiene, y ya está, solo. O sea, no puede hacer lo que se hace, en cambio, cuando se trabaja con un texto escrito. No puede consultar los diccionarios, no puede consultar internet para ver cómo se dice, para ver a qué corresponde esa expresión, para ver cómo se traduce ese título de libro en otra lengua. En fin, ya veis, o sea, estás solo contigo mismo, con tu cerebro, con tus conocimientos y tienes que producir un discurso que traduzca lo que la persona acaba de decir. Entonces, ¿cómo me preparo yo para este tipo de trabajo? Primero deciros que me preparo muchísimo. O sea, no se llega ahí y a ver cómo va. Evidentemente, mi forma de trabajar no es esa. Mi forma de trabajar es currármelo muchísimo y preparármelo muchísimo. ¿Qué significa preparármelo muchísimo? Bueno, lo primero, básico y casi obvio, aunque haya gente que no lo hace, pero me parece bastante absurdo, lo primero, obvio, es leerte el libro que se va a presentar, evidentemente. Luego, idealmente, si hay la posibilidad, si hay el tiempo, es importante también leer otros libros del autor, porque muy típicamente el autor puede hacer referencia a sus obras anteriores, a personajes que salen en sus libros anteriores. Entonces, cuantas más cosas sepas, cuantos más conocimientos tengas del autor, de su obra general, de su universo, pues mejor trabajarás. Otra manera de prepararme, otra cosa que hago, pues como os decía antes, voy a escucharme todas las entrevistas y presentaciones que encuentro en internet hechas por este autor. Para esto, para tener en mente lo que suele decir, lo que suele contar, si hay anécdotas que suele repetir, pues es importante, es útil tenerlas escuchadas porque esto, bueno, hace que el trabajo sea mucho más fácil y ágil si ya tenemos escuchada una historia. Es importante, por ejemplo, si el autor habla de autores que suele leer o que le encantan o de libros que son importantes en su vida, pues ir a buscar cómo se traducen estos libros, qué título oficial tienen en la lengua en la que nosotros vamos a traducir. En fin, esto no hace que tengamos la garantía de no hacer faltas, de saberlo todo, porque no es así. Somos seres humanos, no somos ordenadores, y entonces esto significa que no podemos saberlo todo. Lo que sí podemos hacer es trabajar lo máximo posible para intentar hacerlo lo mejor posible. Esto sí, esto se puede hacer y esto es un deber cuando trabajamos en esto. Entonces, evidentemente, bueno, habrá una palabra que puedo no saber, un título de libro que puedo no saber cómo se dice en la otra lengua, por qué no lo conozco, por qué no lo he leído, por lo que sea, pero en fin, hay que tener
los conocimientos más amplios para reducir las posibilidades de error, básicamente. Otra cosa súper importante que yo hago para prepararme es analizar y estudiar con muchísimo cuidado la terminología específica del libro. O sea, no es lo mismo un libro que hable de yo qué sé, de un tráfico de droga, entonces hay que conocer la terminología, eso, de la droga, de la venta de droga, de los tribunales, bla, bla, bla. No es lo mismo ese contexto que un contexto, por ejemplo, de un libro que hable de enfermedades mentales, de medicamentos que se utilizan para cuidar ciertos trastornos mentales. En fin, ya veis que el contexto es muy distinto y muy a menudo puede tratarse de terminologías específicas que, por mucho que uno hable bien las dos lenguas con las que trabaja, por mucho que las domine, pues son palabras muy específicas que puedes no conocer. Entonces, bueno, te vas a estudiar todo ese tipo de terminología. A ver, ¿esto te garantiza que el autor no va a decir ese día una palabra que tú no conoces? No, no te lo garantiza, pero evidentemente tendrás más posibilidades de conocer las cosas a las que el autor se puede referir, entonces lo harás seguramente mejor, porque luego una de las, ¿cómo decirlo?, de las capacidades que hay que tener cuando se trabaja de intérprete es la capacidad de reacción. Pues bueno, esta es mi experiencia personal, es la historia de cómo yo empecé a trabajar de intérprete en este contexto específico. Ya os digo, o sea, yo lo hago en presentaciones de libros, etcétera, en el contexto cultural y literario. Evidentemente hay contextos que tienen exigencias distintas para las cuales efectivamente no se puede improvisar. O sea, no es lo mismo ser intérprete en un seminario de médicos, no es lo mismo ser intérprete en la Unión Europea, no es lo mismo ser intérprete del presidente de la República en una negociación con otros jefes de Estado. O sea, ya veis que ahí las responsabilidades, las consecuencias son distintas, entonces ahí no os diría, bueno, da igual, o sea, vas a aprender haciendo. No, o sea, ahí son contextos muy distintos y particulares en los que entonces hay y debe haber menos flexibilidad. En cambio, en un sector como este, como el mío, del que os estoy hablando, pues en este caso sí que si uno tiene las capacidades, puede lanzarse y hacerlo, aunque igual no tenga el diploma y tal y cual. O sea, no quiero realmente que esto parezca una manera de quitarle importancia a los estudios de los que hacen una carrera específica, y evidentemente no quiero quitar ningún mérito y ninguna importancia a ese tipo de recorrido. Faltaría más. Y tampoco, que quede clarísimo, no quiero que haya ambigüedad en este sentido, tampoco os estoy diciendo da igual hacerlo, aunque no seáis capaces. O sea, esto no es el mensaje, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es si tenéis el talento, si tenéis las capacidades, si sois capaces, si sois brillantes, si sabéis hacerlo mejor que otros, aunque no tengáis el recorrido típico o el diploma que sería necesario y tal, pues si tenéis este talento, si tenéis estas capacidades, pues podéis hacerlo igualmente. Estoy diciendo esto, no se puede aplicar el mismo discurso a otros oficios, o sea, por mucho que yo sepa de arquitectura, no voy a poder ser arquitecta si no tengo el diploma que toca, no voy a poder ser ingeniero, no voy a poder ser médico, evidentemente, ¿no? En cambio, en ciertos sectores como este cultural del que estamos hablando, puede haber más flexibilidad y lo que importa realmente es la capacidad, ¿vale? Lo que quiero decir es solo, bueno, esta ha sido mi experiencia y además lo que quiero decir es también que si los editores, los profesionales con los que he trabajado me siguen llamando una y otra vez y me recomiendan a otros editores, a otros profesionales para que estos me hagan trabajar, pues esto significa que consideran que me merezco su confianza. Da igual por dónde os hayan venido las capacidades, si sabéis hacerlo, pues se puede hacer en ciertas profesiones.
Pues espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, podéis darle un me gusta. A mí me ha encantado compartir mi experiencia con todos vosotros, y sobre todo, si tenéis dudas, preguntas, dejadme un comentario aquí abajo. Podéis contarme vuestra experiencia. Si sois intérpretes o si estudiáis para ser intérpretes, pues contadme vuestra experiencia en los comentarios aquí abajo, o simplemente esto, si tenéis alguna curiosidad, alguna pregunta, pues estaré encantada, como siempre, de leer vuestros mensajes y de contestar. Nosotros nos vemos muy pronto con el próximo vídeo, y sobre todo suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Hasta muy pronto.